Buen día. En la humanidad se han pasado varias etapas y esta última es la del progreso científico, tecnológico y económico, que ha hecho que haya países de primer mundo, países ricos, y países subdesarrollados, países pobres. Y México, en este concierto de naciones, ha ocupado siempre un lugar de los últimos de los ricos o de los de hasta arriba, de los pobres. Decían que México es cabeza de ratón o cola de león. Y en México, a partir de Lázaro Cárdenas, que estableció los sexenios, o sea, gobiernos de 6 años, México había venido creciendo, mejorando en instituciones, en legalidad, en institucionalidad, en progreso económico, paulatinamente. El PRI, Partido de Revolución Institucional, fue el que durante más de 70 años gobernó, y gobernó muy bien, porque sí apoyaba a los pobres, a los campesinos, pero también tenía una economía mixta que apoyaba el desarrollo de la empresa privada, las instituciones públicas y todo, y llevó a México a un nivel, a ser la economía número 13 del mundo, de más de 200 países. En el año 2000, entra al gobierno el partido, el PAN, Partido Acción Nacional, con Vicente Fox, debido a que si era un país democrático con los sexenios, hay un mayor desarrollo de la democracia, porque apareció el IFE, Instituto Federal Electoral, y Ernesto Zedillo del PRI apoyó mucho para que hubiera una mayor democracia, y logró que el PAN, con Vicente Fox, aumentara la democracia. El PAN tenía un modelo más de desarrollo de economía, de mercado, más liberal y de más progreso económico. El progreso económico, aunque piensan que es para beneficiar a los ricos, no, también beneficia a los pobres. Y cuando Vicente Fox ganó la presidencia, pues surgió otro fenómeno en México. Quiero decir que México venía creciendo en legalidad, en instituciones. Ya eran muchas las instituciones legales, bien formadas, se respetaba la legalidad. Había algunos problemas, como siempre, había algunos problemas de corrupción, algunos, no eran gobiernos corruptos. Había algunos problemas de delincuencia, de pobreza, pero México iba muy bien. Todo lo que hay en México lo formó el PRI y el PAN. El seguro social, la educación gratuita, todo. Llega 2000 y aparece un político que se llama López Obrador, que su historial reflejaba que cuando él era adolescente o era en la pubertad, mató a su hermano. Y después entró a la política, y en Tabasco, su estado es Tabasco, entró al PRI y no pudo tener una candidatura, acusó de fraude. Después logró competir por la gubernatura ya con otro partido, perdió y acusó fraude, y hizo una serie de conflictos. Mandó quemar pozos petroleros, que no pagaran impuestos en los municipios de Macuspana, Centro, Centla, y se veía una persona muy conflictiva desde su historial. Había estudiado en la Universidad de la Ciudad de México y había tenido, era considerado un hombre, un porro, era un tipo que reprobaba todo, tardó muchos años en salir de la carrera,
era mal estudiante, pero estaba muy metido en las cuestiones políticas, estudió ciencias políticas, logra ingresar al PRD y el PRD se convierte en el presidente nacional del PRD, compite por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y gana, le gana a Santiago Krill, pero se sabe que no fue legal, hubo corrupción porque no tenía el requisito de tener 5 años de ciudadano en la Ciudad de México. Sin embargo, él con corrupción llegó, compitió y ganó. Si hubiera tardado 2 semanas, 3 semanas más el proceso, hubiera ganado Santiago Krill porque Santiago Krill venía creciendo. Bueno, llega a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México con ideas de tipo aparentemente de izquierda, pero no tanto eso, sino como de oposición, de ser enemigo del gobierno, era un claro enemigo del gobierno. Y como jefe de gobierno de la Ciudad de México, empezó a aplicar una serie de medidas que le llaman populistas, en las cuales empieza a manejar hacer que la gente lo apoye, pensando básicamente en él. Y a la larga, ¿qué pasa? Que la Ciudad de México se convierte en el peor estado de los 32, porque ya era como un estado, del país, con López Obrador, porque se convierte en primer lugar en corrupción, la Ciudad de México con López Obrador, primer lugar en delincuencia, primer lugar en desempleo, primer lugar en endeudamiento, endeudó brutalmente a la Ciudad de México, primer lugar en opacidad, ahuyentó la empresa privada, hizo mucho daño a la Ciudad de México, pero él manejó siempre una política de manipulación al pueblo. ¿En qué consistía? En siempre hacer los mentados plebiscitos, saber qué opinaba la gente, en tener un lenguaje muy astuto para manipular y abusar de los medios de comunicación. Porque él sabía que saliendo mucho en los medios de comunicación para hablar y mentir, iba a lograr la aprobación del pueblo. Entonces la Ciudad de México fue la peor, pero él aparentemente quedó bien. Y era un sujeto rebelde que violaba las leyes continuamente. La cantidad de fraudes y cosas que hace en la Ciudad de México es enorme. Y aumenta la delincuencia, y en la Ciudad de México hay una protesta por el aumento de la delincuencia, y López Obrador desestima ese mitin y se burla de ellos, y después desacata órdenes porque viola la ley continuamente. Y en el predio del Encino construye, y un ciudadano particular entra en conflicto con él, y el juez determina que ya no debe construir López Obrador en ese predio. López Obrador desobedece esa ley 4 veces, esa orden, y entra un proceso de desafuero, lo desaforaron porque violó la ley 4 veces, pero él inventa que fue una maña política para sacarlo del proceso electoral, porque él aspiraba ya a ser presidente de la República. Total que Vicente Fox es muy atacado por López Obrador y le echa a Obrador la culpa a él de que por él lo se fueron, pero es falso. Finalmente Vicente Fox, con su poder del presidente, hace que lo liberen, por decirlo así, lo liberan otros diputados, pero le quita ya la acusación, digamos, que tenía por el ciudadano, por el juez otro. Compite por las elecciones y pierde con Felipe Calderón. Argumenta un fraude electoral. No es cierto, no hubo ningún fraude electoral, porque no se encontró ninguna prueba de que hubo fraude electoral. Pero el observador, en su estilo, crea mítines, conflictos, toda su campaña, todo su estilo siempre fue de conflicto, y se caracteriza por estar ofendiendo siempre a la gente.
le dice a Fox, le dice chachalaca, y una serie de conflictos permanentes. Cuando pierde, violando la ley y actuando como dictador, desacata, no acepta la decisión del Tribunal Electoral, no acepta lo que dice la Constitución, no acepta la ley, y se autonombra el presidente legítimo de México. A la larga queda como un villano, en esos tiempos queda como un villano, un hombre conflictivo, deja de luchar por eso, pero todo el tiempo que él, después de que perdió, empieza a hacer una especie de ataques continuos al gobierno, ataca la reforma energética, una serie de cosas. Total que después viene y compite para la presidencia contra Peña Nieto, vuelve a perder, vuelve a decir que hubo fraude. Total que las 4 veces que perdió, 2 en Tabasco y 2 para la presidencia, dice que hay fraude. Ningún fraude hubo, no, es que es un sujeto que le gusta crear conflictos, que no acepta la derrota. Llega, sigue luchando durante más de 14, 20 años, hace campaña para la contienda electoral presidencial del 2018, más de 10 años o 20 años en campaña, lo que es violatorio de la ley, porque no se puede, pero él lo hace, recorre todo el país, adquiere mucha fuerza política, llegan las elecciones del 2018, pero antes se dedica a desprestigiar y a acusar de corrupción a todos los gobiernos anteriores. Antes de que él iniciara su campaña de que todo era corrupción, el pueblo de México no pensaba eso. Sabemos que hay corrupción en México, en todos los países subdesarrollados, pero él empieza una campaña muy intensa, y a Peña Nieto lo tenían en buen concepto los mexicanos, pero a partir de la segunda mitad de su gobierno de Peña Nieto, la campaña tan intensa que hizo López Obrador por decir que toda era corrupción, por estarlo siempre atacando, logra hacer que el pueblo de México considera que México todo era corrupción. Eso es falso. También Peña Nieto y también Felipe Calderón, todos tenían lucha contra la corrupción, y había algunos casos, pero López Obrador se encarga de hacer que el pueblo piense que todo es corrupción, que el PRI es pura corrupción. Es falso. Que el PRI no hizo nada, es falso. Este gran país, con carreteras, escuelas, aeropuertos, excelente país, que hasta creó una ciudad. Cancún fue creada por un gobierno. Creó Peña Nieto la Secretaría de Cultura, un gran país, México. Ya era la economía número 13. Llegó a ser la economía número 7 con Vicente Fox un poquito de tiempo. Pero curiosamente, ya desde que Fox era el presidente y López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, ya sus seguidores en el PRD empezaban a molestar y atacar continuamente al presidente y a Vicente Fox, y le impidieron que diera sus informes anuales en los 2 últimos años, que era una serie de conflictos tremendos. Y cuando ganó Felipe Calderón, quisieron evitar que tomara posesión. Bueno, un delincuente, un conflictivo tremendo López Obrador. Había puesto un apoyo de pensiones a viejitos, un programa que no lo inventó él, se había inventado en 1919, hace más de 100 años. Él lo usó y toda la gente, ¡ay, que es el gran benefactor porque le da dinero a los viejitos! Sí, pero también los otros partidos habían dado muchos beneficios a la gente. Y Obrador nada más, su único propio logro era el de la pensión a los viejitos. Todo lo demás era, bueno, había ahuyentado la empresa y todo. Bueno, llega a la competencia del 2018 y con esa campaña, violando la ley, haciendo campaña desde mucho tiempo antes, violando los topes de gastos de campaña, el que más veces lo ha violado, el que ha sido más multado, engañando a la gente, logra ganar con un 53% de la votación, contra un 22% de Ricardo Anaya y un 16% de Roberto del otro, ¿no? Del PRI. Y dicen, ¡ay, qué gran triunfo! Aplastó.
como diciendo que es el que ha ganado con más votos. No, ha habido 26 presidentes que han ganado por la vía electoral, y de los 26, en porcentajes de votación, que es lo que vale, López Obrador ocupa el lugar 19. O sea, ha habido 18 presidentes que ganaron con más votación, con mayor porcentaje de votación. Pero los de Morena, que es el partido en el que fundó Obrador y que es una corrupción espantosa, es el peor partido que ha tenido la historia de México, hacen un gran escándalo. ¿Cómo ganó? ¿Cómo aplastó? No, han ganado otros con más. Bueno, y López Obrador gana la presidencia y le llama la cuarta transformación de México, que después de la independencia, la reforma y la revolución es la cuarta transformación. Pues no sabe de historia, porque en México ha habido 62 transformaciones, y grandes como unas 20, 26. No está tomando en cuenta el nacimiento de la República Federal, la República restaurada, no está tomando el cardenismo. Hay muchas etapas de México. No es la cuarta transformación, es la transformación 62. Y que sí es una transformación, pero es una transformación para mal. Bueno, entonces lo toma el poder, la presidencia, López Obrador, y López Obrador tiene un estilo muy especial. Actúa, dice que es de izquierda, pero no tiene ni un modelo socialista, ni un modelo liberal capitalista, ni una economía mixta. Lo que tiene es un modelo económico que yo le llamo psicopatista, que es de un hombre enfermo de poder. Con todo respeto a todos sus seguidores, es un psicópata, un hombre que necesita pelear y crear conflictos, porque peleando, sabiendo hacer daño, creando conflictos, sabe ascender. Y eso de su historial es tremendamente de conflictos. Toma al país y empieza a destruir todo. Destruye las instituciones legales, destruye las obras que estaban en construcción, destruye todo por pura venganza, destruye todo lo que habían hecho los anteriores. La reforma energética, que era excelente, que había hecho Peña Nieto. La reforma educativa, que era excelente, iba a mejorar a México educativamente. El Seguro Popular, que era un programa premiado que hizo el Partido Acción Nacional, Vicente Fox, por la cual todos los mexicanos podían recibir servicios médicos, los que no estaban en los sistemas Seguro Social o ISSSTE. Excelente. Tenía algunas fallas, porque ¿qué cosa no tiene fallas en este mundo? Excelente el programa. Destruye 109 fideicomisos, destruye todas las ONGs, organizaciones no gubernamentales, y empieza a destruir todo. Lo más aberrante es que destruye una obra que era el aeropuerto en Texcoco, de la Ciudad de México, que era una obra excelente, que después de que la destruyó, aún así recibió un reconocimiento como la mejor obra aeroportaria en el mundo, un premio. Bueno, al hacer eso, tiró 300,000 millones de pesos, pero en su primer año tiró 1,000,000 de millones de pesos López Obrador, destruyendo todo, por pura venganza. Le metió dinero a Pemex a lo bruto, todo una pérdida. Tiró un tiradero de dinero de lo más inmoral, como si fuera su dinero. Tiró el dinero de México y empezó a destruir todo, a quitar todos los mecanismos democráticos, a quitar todas las instancias legales. Pero empezó a dar pensiones que también han dado gobiernos anteriores. La de los viejitos ya la estaba dando de la Ciudad de México, que es una buena pensión que no inventó él, pero empezó a darle dinero a todo mundo, a estudiantes, a jóvenes construyendo el futuro, a jóvenes sembrando vida, becas, tirando el dinero, dando de dinero. ¿Pero de dónde saca ese dinero? Decía que de la corrupción, que quitando la corrupción, México recuperaría
500 millones de pesos a no sé en qué tiempo y con eso iba a dar. No es cierto, no recuperó nada ahí, pero sí destruyó todo. Y empezó a atacar a la empresa. Cuando quiso ser presidente en 2006, atacó duramente a la iglesia, era un enemigo de la iglesia. Atacó siempre a la prensa, ahora ataca a la empresa, a todo el mundo ha atacado. Criticaba mucho al gobierno, a los militares, que porque Calderón estaba militarizando al país, y ahora él sí lo militarizó, Calderón no. Era una agresión permanente de López Obrador, permanente, destruyendo todo, tirando el dinero a lo bruto, con una maldad tremenda, y persiguiendo a todos los funcionarios de gobiernos anteriores, dedicando las instancias jurídicas no para su gobierno, porque a él le corresponde aplicar la ley y controlar, evitar la corrupción en su gobierno, no en gobiernos anteriores. Pues no, empezó a buscarle a todos los gobiernos anteriores a corrupción, porque es un hombre que no le interesa gobernar, no le interesa México, no le interesan los pobres. Él quiere ganarle a todo mundo, quedar bien y haciendo daño a todo mundo. Bueno, aplica la ley injustamente contra todos los otros, de sus otros gobiernos, pero en su gobierno empieza a aumentar la corrupción, brutalmente. Y en poco tiempo se demuestra que el gobierno de López Obrador, la presidencia, es el más corrupto de la historia. Y lo dice primero la Auditoría Superior de la Federación, que en el 2019, primer año de López Obrador, demuestra que aumentó la corrupción 50% más a la corrupción que tenía Peña Nieto, que era según el gran corrupto, pues se fue muchísimo más corrupto López Obrador en el primer año. Claro, después interviene usando el abuso de poder para hacer que cambien sus opiniones. También lo dijo el INEGI, que aumentó la corrupción. Lo dijo una instancia mundial que se llama World Justice Project, que aumentó la corrupción López Obrador. Pero empiezan a aparecer corrupciones espantosas por todos lados. Ana Guevara, Irma Heréndira, Zoé Robledo, el hijo de Bartlett, todos, una corrupción espantosa. López Obrador, Pío, Martín, Felipe Obrador, su prima, bueno, su sobrina, todo es corrupción, nepotismo. Pero él, con su estilo, tiene un estilo para ganarse a la gente, que es mentir, abusar del tiempo en la comunicación a todos, mintiendo. Y sale a decir, ya no hay corrupción, saca un pañuelito, ya no hay corrupción, hay más corrupción espantosa. Después, sus políticas ya no son esas políticas de progreso económico de un país, son políticas de comprar votos para que le aplaudan, según eso para buscar la igualdad. ¿Y qué pasa? Empobrece a México brutalmente, aumenta 10 millones de personas a la pobreza. Y un día dice, no secuestran a un pobre, secuestran a un rico. Por eso es mejor una sociedad pobre. Está diciendo que quiere una sociedad pobre, es lo que quiere. Pobre e ignorante. Porque son los que lo apoyan, a los que les da una pensión y los tiene votando por él, pero además engañándolos. Él sabe que esa gente, que es respetable, es ignorante porque no tiene estudios. Y esa gente no le interesa ni la economía, ni la ciencia, ni la tecnología, nada más se deja llevar por las mentiras de López Obrador. Entonces, él se dirige a esos pobres. Y los expertos, todos los expertos empiezan a opinar que México está muy mal en la economía. Y la prueba está en que el Producto Interno Bruto, el PIB, en gobiernos anteriores, que estaba en un promedio de entre el 2.5 y hasta el 7% del PIB, o 3.5, 5.5 con Salinas, 3.5 con Felipe Calderón. Dice Obrador en ese tiempo, cuando él era presidente, que aquel que no creciera al 4% del PIB iba a ser un fracaso. Entra al gobierno López Obrador, ¿y qué pasa? No crece al 4%, ni al 3%, ni al 2%, ni al 1%, al 0%, un fracaso total. Se cae la economía y tiene el peor año económico en décadas.
la economía con López Obrador. Aumentan los pobres, la economía se cae, no hay crecimiento económico. Y el PIB dice que es 0%. ¿Y qué dice López Obrador? El PIB no importa. Cuando era lo que usaba para atacar a Calderón y a los demás, ahora dice el PIB no importa. Voy a hacer otra medida que sea una justicia económica, social. Niega nuevamente instancias mundiales, el PIB. Bueno, empobrece a México. Y después su política es, para atacar la delincuencia, dice que a los delincuentes no hay que tratarlos mal, abrazos, no balazos. Y que con eso se van a regenerar y que los va a acusar con su mamá. ¿Y saben qué pasó? La delincuencia aumentó brutalmente, pero después se asoció con los de crimen organizado, los narcos. Y actualmente México con López Obrador es un narcogobierno. Las decisiones del país las están tomando los narcos, los criminales asociados con López Obrador, y López Obrador lo demuestra porque libera a Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, el mayor narcotraficante. Es un delito lo que hizo de haberlo liberado, delito para que amerita que lo encarcelen. Pero dice, no, fue para evitar más muertos. Bueno, entonces la delincuencia crece brutalmente, el narcogobierno. Aumenta la delincuencia, aumenta la pobreza, aumenta el narco. Y después, en su política, empieza a reprimir a la prensa, diario los ataca, diario los critica. Y hay una carta de 650 periodistas que no son de ningún partido político, exigiéndole que los respete, que no los reprima. Y hace poco, en el 2021, los diputados europeos dicen que México ya es una dictadura en la que López Obrador reprime y está contra los periodistas, contra gobernantes anteriores a los que persigue. Y se da uno cuenta que López Obrador empieza a eliminar todo, a todos. Pone un gabinete que lo único que hace es decir lo que él quiere que digan. No se basa en datos reales, en los datos que López Obrador quiere que digan, porque instancias que no son del gobierno empiezan a demostrar que todo está mal, pero López Obrador, usando a su gabinete, que es un gabinete florero, como él le puso a todos los gabinetes anteriores, no dan cifras reales, no se basan en la ciencia, en la estadística, en la economía, en nada. Se basa en los caprichos de un hombre que, como dictador ya, borra todo, nada más lo que él dice. Y para cualquier cosa que sea una cuestión de cualquier Secretaría de Estado, no importan los estudios que hagan sobre eso, porque ni hacen, no importa nada, importa lo que dice él. Y empieza a implantar una dictadura, un abuso del poder, ya como un dictador, pero corrupto, porque la corrupción aumenta brutalmente y él hace la corrupción. Se convierte en un dictador corrupto, el peor gobernante. Y empiezan a haber desde el 2019 una serie de manifestaciones contra el gobierno de López Obrador. Más de 500 en un solo año. Y no es manifestaciones contra López Obrador de fifís, no, de todos los sectores, taxistas, obreros, campesinos, porque están inconformes con lo que está haciendo López Obrador, destruyendo todo. Y luego dice, y después todos los expertos, periodistas, científicos, empiezan a opinar de que están saliendo malas cosas con López Obrador. Y dice López Obrador, soy el más criticado desde Madero. No, yo creo que es el más criticado desde antes. Pero él dice eso y efectivamente es el más criticado. No solamente es criticado, le mientan la madre, lo insultan, le dicen el cacas, porque es vulgar. Es todo lo que no debe ser un presidente. Es mentiroso, todo lo que dice son mentiras. Es vulgar, no hace honores a la bandera, destruye la economía, ahuyenta a la empresa, apoya a los delincuentes, liberó muchos delincuentes que porque
hasta dijo que robar menos de 50,000 pesos no iba a ser proceso de cárcel, casi eran que no importaba, y empieza a hacer todo eso. México ya va en caída total. Ese país que venía creciendo en progreso material, en instituciones y en legalidad, lo tira así brutalmente, con dictadura, con una autocracia, atacando a todo mundo, y empieza a caer México. Luego llega el COVID, la enfermedad, la pandemia mundial, y México se destaca por ser el peor presidente en el manejo del COVID. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. De 39 países estudiados, o 139, no recuerdo, ocupa el 53, el último lugar en el manejo de la pandemia. Y con mal ejemplo, López Obrador dice, ¿para qué usar el cubrebocas? Abrácense, salgan. Contrario a todo lo que todo el mundo decía, porque él no respeta nada. Nada. Y lo consideran un mal ejemplo. Bueno, a él le da COVID 2 veces. Del mal ejemplo que es. Y la salud, se había recortado el presupuesto a todas las secretarías, a la de salud, a la de educación, a todo, para agarrar dinero y repartirlo a toda esta gente que digo, estudiantes, jóvenes, que no es que esté mal dar dinero, lo que pasa es que no puede ser sin antes generarlo. Para que yo dé dinero, primero tengo que ganármelo para darlo. No estaba generando el dinero porque simplemente le recortó el presupuesto a la Secretaría de Estado. Agarró el dinero de los fondos de estabilización que gobiernos anteriores del PRI y del PAN ahorraron. De ahí se benefició. O sea que es dinero que le dan otros partidos a esa gente, recortando el presupuesto que implicaba mandar al desempleo a más de 500,000 personas. Pero no importaba, él quería dinero para comprar votos y lo sigue haciendo. Y es el primer lugar en muertos de personal médico por el COVID, México, con las políticas de López Obrador. Es el primer lugar en letalidad, donde muere más gente que se enferma por COVID que en todo el mundo. Primer lugar en letalidad. Y empieza a desatender casi todo, no hace obra pública. Apenas ahora está haciendo sus 3 obras que está haciendo muy mal hechas, y dejó de hacer obra pública porque agarró todo el dinero para regalarlo y comprar votos. Porque a López Obrador no le interesa el país, ni los pobres, ni México. Le interesa que le aplaudan, le interesa comprar votos, porque es un cínico, es un psicópata. Y empieza a decir que todo está bien, y la gente que lo sigue oye diario que están bien, que todo está bien, que todo está bien, negando la realidad como esquizofrénico, y sus seguidores, con todo el manejo que hace, lo apoya más del 50%, y se enorgullece, porque él se dirige a esa gente que no sabe, porque todos los expertos dicen que este es el peor, y empieza a avanzar. Bueno, sigue con una popularidad alta, pero se le cae gran cantidad de popularidad, y hace daño, y su estilo es siempre atacar a todo el mundo. En sus conferencias mañaneras todos los días agrede a alguien. Ya saben que es un dictador, es un corrupto, que todo lo hizo mal, que está llevando a México al fracaso, pero como da pensiones, todavía le está alcanzando. Pero quiero informarle a la gente que ya se acabó el dinero, ya no va a tener dónde más agarrar más, porque no lo generó. Entonces, en poco tiempo, aunque las pensiones a varios sectores están ya en la Constitución, México ya no va a tener dinero porque ya va a ser un país pobre. Así empezó Venezuela, es el nuevo estilo del López Obrador, que por cierto López Obrador apoya al dictador de Venezuela, a Maduro, y a todos los dictadores, a Evo Morales, a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro, a Chávez, ahora a Putin, a todos los, porque él es un dictador. No sabe el pueblo que eso es muy grave, que se destruya la democracia, aunque el observador, como hace sus preguntitas, dice que es una democracia participativa. No, implantó una dictadura porque todos los del poder legislativo no existen como poder legislativo, son una serie de arrastrados
que nada más dicen lo que dice Obrador, inmorales, delincuentoides, corruptos, que nada más hacen lo que dice Obrador, y el Poder Judicial que no existe, porque Obrador puso a gente para que le aplaudan y le avalen todo, pura corrupción, y llegan las elecciones en el 2021 y gana muchos estados Morena, porque ya tiene al pueblo idiotizado, sometido, destruyéndolo, lo tiene idiotizado. Y México va para mal, y todo lo que hace Obrador es una farsa. Hace un discurso tan mañoso diciendo que el avión presidencial que había comprado Calderón y esto era un insulto para los pobres. No, era un orgullo para México que tuviera un avión así, pero lo usa y hace ridiculeces como viajar en avión comercial, pagando su boletito. Es ridículo porque todos los países tienen, en su gobierno tiene un avión presidencial. Hace rifas, hace puras payasadas, puras tonterías, y dice, fuchi caca, guácale, ¡ay! Le aplauden por sus payasadas. Es un payaso, no es un presidente, es un mal ejemplo. Hace todo para quedar bien. Y viene la revocación de mandato, una payasada más que él hace, en la cual viola todas las leyes. Él es un delincuente que viola todas las leyes. Anteriormente había violado los contratos de empresas de energías limpias que tenía con otros países. Es un delito, es un delincuente. López Obrador es un dictador, es un psicópata, es un conflictivo, es un ofensivo tremendo, a todos insulta. Chachalaca, borolas, canallín, matraqueros, fifís, ñoños, puros insultos. Qué mal ejemplo. No hace honores a la bandera. Viola todas las leyes. Es un delincuente, corrupto. Y todo lo que ha hecho es puro fracaso. Pero él dice que está bien. Entonces México está en un peligro tremendo de que este loco, un psicópata paranoico, que siempre que la opinión dice una cosa, él dice que lo están atacando como un paranoico. El mundo ya se dio cuenta que López Obrador es el dictador, el gran dictador de América ahora. Y porque ataca a España, que le pida disculpas por la conquista. Es un anacrónico, no sabe que aquellos eran otros tiempos. No se puede medir el presidente actual con lo que pasó hace 500 años, eran otras formas de vida. No hay nada que pedir disculpas. Le pide al Vaticano que se disculpe. O sea, diciendo que Cristo, la iglesia de Cristo, que se disculpe ¿de qué? Y él dice que es como Cristo, porque pasamos de psicópata, esquizofrénico, paranoico, megalómano, dictador, corrupto, delincuente, cínico, mentiroso, a ser un endemoniado. Se compara con Cristo, el hombre más conflictivo, más ofensivo, que toda su vida ha sido de conflicto, a decir que es como Cristo, que porque ayuda a los pobres. No, Cristo no nos daba ayuda a los pobres, Cristo era para todos, e implantar el amor y la paz en todos, y fijarse en los pobres, ayudarlos. Pero no era como el observador, ayudar a los pobres atacando a los clase media, ataca a la clase media, a los médicos, a todos ataca este loco. Y lo apoyan, porque toda la bola de ignorantes están idiotizados por él, los que lo apoyan, por su pensioncita, pero ahora son más pobres, porque con la pensión que les da, que después ya no les van a poder dar, con la pensión que les da, de 1,500 pesitos al mes, la vida aumentó, no 1,500 pesos, aumentó como 5,000 pesos, ya no les alcanza con el dinero que les da la pensión, por haber empobrecido al país. Ha hecho tantas cosas mal, que nunca acabaría, podía estar 10 horas en una conferencia. López Obrador demuestra que es un hombre malvado, psicópata, enfermo mental, delincuente, corrupto, un dictador espantoso, mentiroso, manipulador, viola la ley con un descaro espantoso, se mete en las elecciones. Y este señor, López Obrador, ya se me olvidó lo que iba a decir. Entonces va contra el mundo, va contra la ONU, hasta critica a la ONU, critica a la OEA, o critica a la OMS, o critica al Fondo Monetario Internacional. Él está contra el mundo porque es un hombre enfermo, es un psicópata. Y ya finalmente encuentro que López Obrador tiene un simbolismo del anticristo, porque él nació, tiene el 666, su nombre tiene 24 letras, 2 más 4 da 6, su partido Morena tiene 6 letras,
México tiene 6 letras, es el 666, pero si no queremos poner México, también su fecha de nacimiento, sumados 13 del mes 11 de 1953, da 24, sumado 2 más 4 da 6. Da 6, es el 666, pero él nació un día 13 de noviembre de 1953 bajo Escorpión, y el día el 13 es el capítulo del Apocalipsis donde se habla del anticristo, y su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés López Obrador. Malo, es el anticristo. ¿Por qué? Porque tiene el simbolismo del anticristo, pero además ha demostrado que mata a su hermano, que por su culpa mueren niños con cáncer, muere mucha gente, médicos en el COVID, hace que su narcodictadura, que maten a 100 candidatos políticos por sus estrategias de narco. Es un genocida. López Obrador es el anticristo, es el peor ser humano, es el peor presidente, es el peor de la humanidad. Es un hábil político, porque pues, logra muchas cosas, pero es un pésimo gobernante, es un espantoso, un pésimo ser humano, asesino, dictador, ofensivo, mentiroso. Es de lo peor. Aunque lo apoyen y aunque gane gane que se quede como presidente, porque vota todo el pueblo que ya idiotizó con mentiras, abusando de las conferencias, en lugar de comprar medicinas para niños con cáncer que murieron, paga unas conferencias, en lugar de ayudar a la gente, hizo que quebrar 1 millón de millones de pequeños, 1 millón de negocios en el COVID. Hizo que se tirara 1 millón de millones de pesos a la basura. Todo lo hace mal, pero con su estilo de engañar, embaucar. Ahí está el anticristo, embaucador. Lo apoyan. Gracias.